Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, saludamos a quienes nos hacen favor de vernos en esta nueva emisión de Latinidades. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué acaba de pasar en Argentina? Como los que nos hacen favor de seguirnos se pueden dar perfectamente cuenta que durante meses hemos estado hablando, desde antes que fueran las elecciones allá en Argentina, antes de que llegara Milei al poder, a todo el desguace que ha venido haciendo del Estado argentino y también del nivel de precarización brutal al que ha sometido al pueblo argentino con las medidas económicas que tanto aplauden allá en Wall Street y los grandes financieros del mundo y grandes corporaciones. Pero ¿qué fue lo que pasó ahora, ayer, precisamente en esas elecciones, que aparentemente dan un vuelco o un aviso muy importante de reacción que por fin está dando el pueblo argentino? Para hablarnos de esto, nos acompaña un filósofo y un analista político y autor de varios libros, entre los que podemos mencionar Lanzallamas, Milei y el fascismo psicotizante, que creo que es un título genial, y Ultra, aristocracia tecnofinanciera, capitalismo mafioso y fascismo global, que también es muy bueno ese título. Rocco Carbone, gracias por estar acompañándonos esta noche. No, al contrario, el agradecido soy yo. Un gran saludo a vos, Héctor, un gran saludo también a sus audiencias, así que aquí a disposición. Mira, yo generalmente en todas las charlas que hacemos mayoritariamente nos acompañan, nos hacen favor de acompañarnos verdaderos analistas geopolíticos brillantes, de los que aprendemos muchísimo. Tú eres analista político, pero aparte eres filósofo. Entonces, para mí eso es muy importante porque da una cuestión incluso existencial a una simple análisis o un diagnóstico político, que a veces parece que no, pero que realmente es vital porque es lo que me corresponde a mí, es lo que a mí me atañe. Entonces, lo que vimos ahora en Argentina, no sabemos si cantar victoria, pero sí sabemos que era algo que nadie se esperaba, incluso para el peronismo, porque creemos que si bien se ganó y de manera contundente, no necesariamente se ganó por los aciertos del peronismo, sino por los grandes errores que ha tenido Milei a la mera hora de hacer su gestión. Tú, dado que estás allá, nos puedes dar una mayor claridad de esto que estoy diciendo yo, si estoy exagerando o no, pero hasta este momento hemos visto más errores de él que aciertos ahora sí, del peronismo, en este caso de la oposición, que tiene que darse. Hemos visto también durante mucho tiempo cómo el pueblo argentino ha tumbado gobiernos enteros y esa raza brava o barra brava sale a reclamar y a hacer gobierno, a protestar por las medidas que le imponen. Y de repente hemos visto por lapsos su ausencia. Entonces, no sabemos cómo está la situación, si podamos cantar victoria de esta definitivamente derrota de Milei y sobre todo lo que viene en estos 2 meses que vienen las elecciones importantes de los congresistas. Ahora sí que me callo, por favor, para que nos puedas dar tu visión particular de qué sucede allá en esta hermana República Argentina. Bueno, Héctor, no, lo que te diría es que en la lucha de clases me parece que nada es definitorio. La lucha de clases es una categoría y es una modalidad propia del poder de las clases antagónicas y si tiene las clases antagónicas que con su lucha efectivamente hacen avanzar la historia,
La historia es la propia política, ¿no? Cuando decimos historia, nombramos a la propia política expandida en el tiempo, ¿no? Uno podría decir que la política efectivamente responde a una coyuntura, en cambio la política, atravesada por el tiempo, por la temporalidad, es la propia historia. Entonces me parece que la lucha de clase nada de definitorio. Esto para responder a tu pregunta un poquito respecto a lo que pasó ayer, ¿no? Si efectivamente estamos frente algo al principio del fin, como se suele decir, o respecto de un momento. Yo creo que estamos ante una instancia importante por lo que concierne a la vitalidad del peronismo, por lo que concierne a la vitalidad del campo nacional y popular, por lo que atañe también al campo de la emancipación. Por lo que atañe a ellos, quiero decir, al proyecto libertariano encabezado por Javier Milei. Yo te diría otra cosa. A mí me interesa particularmente una visión marxista de la política. Y voy a traer a consideración de manera, digamos, no eh, precisa, voy a traer a consideración una pequeña oración de Marx, pero no la voy a citar como la citaríamos en un texto, sino voy a citar mis recuerdos, por así decirlo, pero se acerca a esa idea de Marx que le decía más o menos que ningún orden político, ninguna fuerza política desaparece, se borra del mapa político, social y cultural, hasta tanto no agota todas sus declinaciones, hasta tanto no agota todos sus movimientos. Y me parece que efectivamente lo que pasó ayer en la clave del campo de la emancipación o para las clases trabajadoras está bien, pero que es un momento. Y lo último que me gustaría decirte, y te pido que me interrumpas, digamos, todas las veces que sea necesario, que entres en diálogo todas las veces que sea necesario, que no lo voy a percibir como una interrupción ni mucho menos, que deberíamos también politizar ciertas palabras. La palabra error, por ejemplo. ¿Error para quién? ¿No? Porque vos usaste la palabra error respecto de cierta política o de la racionalidad de la libertad de avance. ¿Y error para quién? ¿No? Porque, por ejemplo, la sociedad capitalista, guste más o guste menos, es una sociedad clasista, es una sociedad dividida en clases. Y entonces, cuando Milei lleva a cabo un error, entre comillas, la pregunta que surge, si efectivamente politizamos la palabra error, es error para quién, para qué clase, para qué tipo de poderes. Mira, yo tiendo a pensar esto, Héctor, que hay dos campos históricos. Existen dos campos históricos. Esos dos campos son el campo de la reacción y el campo de la emancipación. Esos dos campos históricos, en los momentos más radicales de la vida política, lo podemos llamar como campo de la revolución y como campo de la contrarrevolución. Y esos dos campos históricos se corresponden con dos campos sociales, que son el campo de la clase trabajadora, que es la clase que organiza su existencia, su vida alrededor del trabajo. Para vivir necesitas laburar, necesitas trabajar, y la clase que organiza su existencia o su vida alrededor de la propiedad, de la gran propiedad. Milei trabaja, sostiene y es sostenido por la clase de la gran propiedad, la clase del privilegio. Clase social que en países como los nuestros, México, Argentina, digamos, ha atravesado la larga noche de los 500 años, por así decirlo, que vienen del mundo de la larga noche colonial y que llegan hasta aquí. Entonces, cuando Milei comete un error, no lo comete nunca en contra de esa clase de la gran propiedad, de la clase del privilegio, que hoy se especifica a través de aristocracia tecnológico-financieras o monopolios globales absolutistas totalitarios, sino que efectivamente tienen políticas que no son errores, dirigidos en contra de la clase trabajadora. Entonces, yo no diría error. O sea, Milei está haciendo lo que prometió que venía a hacer. Sintetizo con esta idea. Milei creó un espacio político que ahora se convirtió en partido político, que se llama La Libertad Avanza. Con ese partido político, con ese espacio político devenido partido,
en el año 23, hace año y medio, ganó las elecciones, lo ubicó en el corazón de la estatalidad y es destituyente de la estatalidad. O sea, quiere deprivar del Estado a las clases trabajadoras. Bueno, nos acabas de dar un análisis bastante interesante, bastante bueno. Cuando yo me refería, bueno, dije error, se refiere a que hizo malas cosas porque no ganó, no le salieron como él quería. Pero me encantó el análisis que estás diciendo tú, que realmente está actuando para una casta vamos, durante todo el tiempo que estuvo él, alegaba contra la casta, y evidentemente él es casta o quiere ser de la casta y está apoyando a una casta, no solo en Argentina, sino en el exterior, totalmente. Una casta incluso sionista, sionazi, como hemos visto que se están manejando en Palestina, y que ahora vemos también gente, como nos dicen, de que llegan constantemente infiltrados de israelíes que aparentemente son mochileros, pero que están en lugares de Argentina donde he escuchado demasiados rumores como para no tomarlos en serio, que se van a apropiar de territorio argentino. Y luego vemos Mira, también la entrega que él hace totalmente a Netanyahu, al sionismo, pues lo invitó incluso a Argentina. Digo, no puede ser eso. Te interrumpí, perdón. no, 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 digamos, son todas cosas que efectivamente forman parte de esta conversación. Retomo la pregunta de antes y luego amplío con esta segunda intervención. Eh, Milei básicamente ganó las elecciones hace año y medio con un discurso anticasta, vos lo dijiste bien. Y el discurso anticasta parecía al comienzo desestructurar una antinomia basal, elemental, fundamental de la politicidad nacional, peronismo, antiperonismo. Y él parecía romper ese binarismo que atraviesa la politicidad nacional, ¿no? Y la palabra casta es una palabra de lo más interesante, porque es una palabra casta, la podemos encontrar, por ejemplo, en el discurso político reciente de un partido como Podemos en España, históricamente en un teórico de la vida política y de la acción política como Gramsci. La palabra casta forma parte del léxico, del lenguaje propio de las izquierdas revolucionarias. Ahora, Milei se apropió de esa palabra, porque claro, Milei integra un poder de clase que funciona sobre la base de la expropiación. Entonces, te puede, la clase de la gran propiedad expropia del valor y de la riqueza creada por el trabajo de la clase trabajadora, pero también te expropia de las palabras propias de la emancipación radical. Y cuando hablaba de la palabra casta, no se entendía de qué hablaba, nunca dio una definición. Pero, y puesto que no daba ninguna definición acerca de la palabra clase, de la palabra casta, cada cual, según podía, digamos, trataba de rellenar ese vacío que aparecía en su discurso. Porque al enunciar la palabra casta, pero no precisarla, cada cual, digamos, entendía una cosa distinta. No había un acuerdo sobre qué nombrabas con la palabra casta. Y parecía que cuando al decir casta, efectivamente denunciaba los antiguos poderes clásicos, los antiguos poderes privilegiados, a un año y medio de ejercicio del poder del gobierno libertariano, entendemos que la casta somos la grande mayoría popular, la grande mayoría trabajadoras. ¿Y Milei qué quiere hacer con la estatalidad? Efectivamente, no destruirla, porque él dijo, yo soy el topo que viene a destruir la estatalidad, ¿no? Si entendiéramos la vida política así seríamos un poco banales. Él dijo eso, pero me parece que esa oración hay que escrutarla. Me parece que es una engañapichanga, como decimos aquí, es una mentira. Porque lo que en mi ley viene no es a destruir el Estado, sino a destruir el estado de lo social, el estado de lo común, el estado de lo público y transformar lo común, lo social, lo público. Quiero decir, hago un ejemplo. La universidad nacional, un bien público, la educación pública, la salud pública, lo público pretende reconvertirlo en negocio y ponerlo a disposición de esa clase privilegiada, de la clase de la gran propiedad o de esas aristocracias tecnológico-financieras, que son efectivamente, como vos sugerías, globales. Y dijiste una cosa de lo más interesante. El presidente Milei ha tomado posición
a favor del Estado de Israel, del Estado conducido por una fuerza fascista, conducida por un personaje oscuro, opaco, Netanyahu, no sé cómo se pronuncia, que efectivamente está elaborando un genocidio en norte de África, ¿no? Lo digo así a propósito porque hablar de Oriente Medio también es una categoría colonial y ha tomado una posición respecto de uno de los momentos más aberrantes, más problemáticos de la vida del siglo XXI, porque la estatalidad encarnada por un fascismo de corte colonial, está llevando a cabo un genocidio o a ojo vistas o un genocidio frente a la conciencia del mundo en el siglo XXI. Y él efectivamente ha tomado posición respecto de esa experiencia que no podemos tolerar y ha invitado al presidente Netanyahu a venir a la Argentina. Aquí una cosa que está pasando, que una vez por mes, para que sepas, está llevando a cabo una gran marcha que está creciendo, una gran manifestación que está creciendo en sostén del pueblo palestino. Entonces, si viniera Netanyahu, seguramente, digamos, no sería una persona grata para que visite a la Argentina. Y respecto a lo que pasó ayer, quiero decir una cosa más. Si me permitís, un teólogo como San Pablo, Pablo de Tarso, en la carta a los tesalónicos o tesalonicenses, no recuerdo bien, o un filósofo marxista como Walter Benjamin, hablaban del mal radical. Cuando en un campo de la política se verifica el mal radical, el anticristo, el diablo, así lo llamaba San Pablo. En el campo de la emancipación, necesariamente en algún momento, de manera irremediable, se crea un poder de freno. La teología política tiene una categoría, una palabra para nombrar ese poder de freno. Frenante es el katekon, que es un poder regenerador, un poder redentor. Y me parece que lo que ha pasado ayer es que efectivamente en el campo nacional y popular, en el campo de la emancipación, el peronismo más fuerzas adyacentes, porque Fuerza Patria no es una fuerza excluyentemente solamente peronista, crearon un freno a esta experiencia de tanatismo absoluto en contra de las clases trabajadoras. Pues estás hablando de cosas, digo, que están pasando ahorita en Argentina, pero no nomás en Argentina. En un ¿Verdad? grado menor u otro, pues los vemos en Ecuador, en Haití y aquí incluso en mi país y también en Colombia, donde lo vemos obviamente escandalosamente, pues es en Argentina y posiblemente vamos a ver, pienso, algo parecido ahora si declaran culpable o no a Bolsonaro, las fuerzas de allá. Que es otro, no sé si la palabra psicotizante le quede también a este señor allá en Brasil, pero creo que dibuja muy bien lo que nos parece Milei por lo exagerado, por el que ande despeinado, que siempre insultando, atacando a la izquierda, diciéndoles palabras zurdos de mierda y todo. Bueno, pues que le guste o no, ayer recibió un zurdazo que, que lo puso a tambalear para acabar pronto. Yo creo que no se esperaba él ese golpe de la izquierda. Lo que estamos viendo es, con esto que me estás diciendo, es como que se empiezan a acomodar fuerzas que nosotros esperábamos que se hubieran dado antes de que este señor hubiera sido elegido. Y que una vez que fue elegido, pues empezó a arrasar, arrasar, arrasar y a llegar a posiciones. Pero hemos visto, por ejemplo, que esa ley de discapacitados, en la que él les iba a quitar derechos, bueno, fue revertida. Y como un Congreso que bien pudiéramos decir que él compró, porque le pasaron muchas leyes, como la de los poderes a él, que pidió y se lo dieron, tuvo que haber pagado mucho dinero ahí, como que ese Congreso dijo, bueno, ya basta, porque ya nos va a perjudicar todavía más a nosotros estarte apoyando así. Como bien dijiste, es una estancia, pero ¿qué tan característica es esa estancia como para que no podamos prever que suceda algo similar en 2 meses, que son las elecciones de los congresistas allá?
de senadores allá en Argentina. ¿Tú cómo verías esto? ¿Como una especie de barómetro? ¿O crees tú que a lo mejor se pueda ganar, pero menos, con menos contundencia, o que de plano no se gane? Eh, a mí, digamos, las encuestas como herramienta de la vida política me convencen siempre poco, porque, porque toda encuesta, al desplegarse, toda encuesta al organizarse, al encuestar a sujetos y a sujetas, toda encuesta crea lo encuestado al mismo tiempo, ¿no? Es una suerte de performance. Entonces, yo entiendo que es una herramienta necesaria para la vida política, sobre todo para la fuerza política, para saber un poco, para medir un poco el humor social, para tener alguna previsión sobre el futuro. Pero la encuesta tiene el valor, te diría, Héctor, de los viejos oráculos o de la vieja Pitias en el mundo griego, ¿no? Qué sé yo, había que ir a una guerra y entonces los hombres que participaban en una guerra en la antigüedad clásica, como efectivamente el ser humano necesita como cierto reaseguro, incluso reaseguro psicológico, que luego finalmente son reaseguros cognitivos y reaseguros políticos, no, hacían interrogaciones a los dioses a través de los oráculos para saber si efectivamente iban a ganar o no una guerra. Y un oráculo hay que efectivamente escrutarlo, hay que leerlo, hay que interpretarlo, hay que formular una hermenéutica respecto de un oráculo. El oráculo no es preciso. Bueno, me parece que efectivamente lo que llamamos encuestas son herramientas propias de la vida política moderna, pero al mismo tiempo carecen de precisión. En este sentido, no podría, digamos, responder a tu pregunta, porque depende de muchas cosas. Si efectivamente lo que aconteció anoche en la provincia de Buenos Aires se va a mantener en las elecciones nacionales que vamos a tener de acá a un mes, o la tendencia de ayer se va a revertir. Eso depende de muchos factores. Depende, por ejemplo, de lo que va a hacer Milei, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, Milei habló. Cuando vimos los resultados entre el 47 y pico por ciento de Fuerza Patria y los 14 puntos inferiores, 33 y pico de la Libertad Avanza, él salió a hablar y dijo una cosa de lo más interesante. Escucha esto que dijo Héctor. Lo voy a decir, digamos, resumiéndolo, sin citarlo con precisión. Reconoció efectivamente que la elección había salido malamente para el gobierno, que había sido un resultado no positivo, lo dijo así, lo dijo negativo, no positivo, distinto, y luego agregó, vamos a corregir todo lo que haya que corregir. Y uno dice, hasta ahí, bien, ¿no? Porque efectivamente, si tenés un revés en una elección, alguien, digamos, tus electores, la sociedad, qué sé yo, los ciudadanos y las ciudadanas que van a votar te están diciendo que efectivamente están descontentos respecto de tus políticas. Entonces, está bien que un político reconozca ese resultado y diga que se compromete en modificar algunas cosas. Punto seguido que dice, pero que los argentinos, porque habla siempre con el masculino pretendidamente universal e inclusivo, van a ver que efectivamente no vamos a modificar absolutamente nada del rumbo que tiene el gobierno y del rumbo que tiene la Libertad Avanza, sino que vamos a redoblar la velocidad. O sea, te dijo dos cosas al mismo tiempo que entre sí chocan, contradictorias. Esa es una manera cognitiva, racional, por ende política, de ese tipo de poder, que siempre te dice dos cosas al mismo tiempo que entre sí se contradicen, que no se pueden conectar entre sí. Es como si yo dijera, querida suegra, Ok, quedó claro. ¿no? Entonces, ¿vas a modificar el rumbo o lo vas a mantener? Entonces, yo creo que si va a mantener el rumbo que estamos viendo desde hace un año y medio a esta parte, muy probablemente el resultado de ayer se va a constituir como una, eh,
no como un emergente, sino como una tendencia. O sea que Fuerza Patria va a tener un mejor desempeño como el de ayer, de aquí a un mes. Y luego hay que ver también cómo van a reaccionar los mercados, las bolsas, el Fondo Monetario Internacional, el banco, el BID y el Círculo Rojo. Quiero decir, una burguesía local transnacionalizada. Me parece que hay que mirar todas estas cosas de aquí a un mes para efectivamente suponer y prever y formular algunas hipótesis más o menos certeras respecto de lo que puede pasar. Eh, mira, para mí Milei fue de veras una especie de huracán que rompió en la política, un fenómeno que no se esperaba, algo parecido igual con Bolsonaro, que como tú debes saber, en Brasil se le subestimaba incluso. Igual lo mismo que Trump en su momento. La gente había, vamos, programas de televisión de cómicos que se reían de él, de ellos constantemente, los agarraban como el patiño de casi todas sus bromas, porque era muy fácil hacerlos risibles, la forma en que se expresaban, la forma en que se vestían, su cabello y todo. Sin embargo, llegaron. Con todo eso, ganaron. Y lo que uno se pregunta es, yo, sobre todo yo, te comento, eso se lo preguntamos muchos aquí en México, sabiendo que la sociedad en general de Argentina es una ciudad culta, que lee mucho. Nos decíamos, ¿qué pasó con Milei ahí? Si entendimos que el gobierno anterior, peronistas, no quedaron bien. Evidentemente actuaron mal para crear una situación de desesperación, sobre todo en jóvenes, que se lanzaron prácticamente al vacío, votando por Milei, como también los mexicanos que estando allá en Estados Unidos votaron por Trump. Lo cual decías tú, bueno, ¿por qué votas por alguien que evidentemente va a tomar medidas contra los pocos derechos y pocos beneficios que tienes tú? Y lo hicieron. Claro, ahora están arrepentidos. Están hablando ya la gusanera de Miami, que apoyó a Trump, ahora dice, no, se comporta igual que Fidel. Entonces tú, bueno, eso se hace ya algo ya muy zafado de que digan estas gentes eso, y que todavía utilizan la figura de Fidel en ese extremo, ¿no? ¿Tú a qué lo atribuyes? ¿A qué digo? Porque el concepto político lo podemos entender. La gente se desilusionó, la inflación estaba muy alta, la gente está desesperada, pero en términos, por decirlo así, existenciales, filosóficos, ¿qué implica en términos así que hayan ganado personajes de ese tipo? Que al final de cuentas no te desilusionan. O sea, no te dijeron algo que no son. Son eso. O sea, Trump no ha mentido en lo que es, un fascista. Y Milei tampoco. Bolsonaro tampoco. No les puedo decir que me estén mintiendo, sino que están haciendo exactamente lo que dijeron que iban a hacer. No salieron con otra cosa. No como en Sí, el caso, por ejemplo, de Ecuador, que Lenin Moreno resultó traidor. sí, sí. Sí, es una pregunta compleja, pero al mismo tiempo se puede analizar. Mira, tengo una pequeña disidencia respecto de tu lectura. El gobierno de Alberto Fernández no creo que se pueda definir como un gobierno peronista, ¿eh? Un Ok, sí, gobierno porque no se, estaba no se Cristina puede, nada más ahí. no se puede definir tampoco como un gobierno peronista de tipo de izquierda o emancipador. Eh, Fue un gobierno de corte socialdemócrata. Derecha, al fin de cuentas, como se sabe. Un gobierno de tipo socialdemócrata. Ahora bien, el poder socialdemócrata no es ni bueno ni malo, es. Y hay que, digamos, la responsabilidad de un ciudadano, de una ciudadana, debe ser entender cómo funciona la racionalidad del poder socialdemócrata. El poder socialdemócrata es un poder, Héctor, te diría conciliador. ¿Qué quiere decir conciliador? ¿O qué podemos entender con esa palabra? Conciliación. O sea, el poder socialdemócrata cree en la conciliación de clases. Cree que efectivamente la clase que orienta su vida alrededor de la gran propiedad puede, digamos, acordar algo con la clase trabajadora. O sea, el poder conciliador no cree en la lucha de clases, que es lo que no cree en la lucha de clases y además deniega la historia de los pueblos. Y cuando hay un conflicto entre el trabajo y el capital,
el político conciliador, el político socialdemócrata, se mueve automáticamente, de manera mecánica, en el campo del capital. Esa es una ley de la historia, ¿eh? No la estoy inventando yo. Eh, Podemos ver, digamos, la larga historia política argentina, mexicana, latinoamericana, occidental, que efectivamente esta es la racionalidad del poder socialdemócrata. Y efectivamente, cuando en la Argentina, cuando digo bien, cuando en la Argentina hubo un conflicto en plena pandemia ligada con una industria importante que se llama Vicentín, y hubo un conflicto entre los dueños de la fábrica Vicentín y los trabajadores y las trabajadoras. El ex presidente Alberto Fernández, ¿qué hizo? Se movió en el campo del capital, o sea, y Banco sostuvo y se alió con los dueños de la fábrica. Ese es un tipo de poder socialdemócrata. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué ganó Milei? Milei dijo efectivamente que iba a hacer muchas cosas de la que está haciendo. Por ejemplo, yo lo recuerdo hacer una especie de happening, una especie de performance en la televisión, donde estaba una gran pantalla con los nombres en esta gran pantalla, en este gran pizarrón de todos los ministerios que Sí, configuraban el complejo aparato estatal, y decía, bueno, Ministerio de Ciencia y Técnica afuera, Ministerio de Trabajo afuera, Ministerio de Salud afuera, o sea, la destrucción del Estado. Pero al mismo tiempo, Héctor, la mediatización monopólica, porque en la Argentina estamos frente a una situación monopólica de los medios. Reforzada esa mediatización monopólica por un aparato del capitalismo global que llamamos banalmente redes sociales, que funcionan sobre la base de un algoritmo que responde a los mil millonarios como Elon Musk. Finalmente, ¿qué decía ese aparato comunicativo narracional? Bueno, el candidato Milei dice todo esto, pero no va a ser capaz de hacer todo lo que dice. Entonces, la sociedad argentina fue engañada, porque el candidato decía una cosa, pero la mediatización monopólica, digamos, limitaban su peligrosidad. Y frente a dos enunciados retóricos, frente a dos proposiciones, frente a dos frases, oraciones, que dicen dos cosas de manera distinta, el ser humano se queda con la parte que más le conviene. Incluso, digamos, qué sé yo, como manera existencial de vida. Entonces, la sociedad o grandes capas sociales fueron engañadas por lo que decía el actual presidente Milei y la mediaticidad. Y te diré una cosa más, porque vos dijiste la palabra fascismo. Esa palabra es muy importante, digamos, para pensar la experiencia de estas derechas a lo Trump, a lo Meloni, a lo Vox, a lo Orban, a lo Milei, en fin, y se pueden nombrar otras experiencias homólogas. El fascismo, cuando decimos la palabra fascismo, nombra una herramienta política del capitalismo en crisis. Cuando el capitalismo atraviesa una profunda crisis económica, social, medioambiental, el capitalismo en este momento está atravesando tres grandes crisis, una económica, una social y una medioambiental. Frente a la crisis, el capitalismo puede activar el fascismo, esa herramienta. ¿Cuál es la tarea política de esa herramienta política? Cuidar del capitalismo para que el capitalismo tenga un siglo más o 10 años más o un ciclo más de vida, y descargar todas las patologías del capitalismo sobre los hombros de las clases trabajadoras. Te hago un ejemplo. La Argentina tiene una deuda enorme frente al Fondo Monetario Internacional, miles de millones de dólares. Esa deuda la solicitó el expresidente Macri, ahora la solicitó a través del ministro de Hacienda, Toto Caputo, del gobierno Milei. Ahora, esa deuda que solicitaron estos gobiernos y las clases pudientes, las clases poseedoras que estos gobiernos representan, la va a pagar el pueblo argentino. Es como si yo pido una deuda a una tercera persona y le digo, bueno, la deuda que solicito yo te la va a pagar Héctor. Bueno, eso es descargar la patología del capitalismo sobre los hombros de la clase trabajadora para cuidar del capitalismo. Bueno, el fascismo es eso. Ahora, cuando puede surgir el fascismo, efectivamente, frente a un momento de crisis. Cuando surgió la Libertad Avanza, en un momento de gran crisis cognitiva, política,
afectiva, social, que fue la pandemia. La libertad avanza y el presidente Milei representa, ¿no?, un poder político, una fuerza política que ha politizado la pandemia. De hecho, surgen en el corazón de esa crisis. Pues lo que comentas es, te tengo que decir muy claro y nos deja pensando mucho. Me da pena contigo, porque te habíamos dicho que la charla no iba a durar, pero lo que tú comentas nos da ganas de que esto siga, ¿eh? Porque los conceptos que estás mencionando revelan mucho y dan matices diferentes a lo que uno normalmente ve. Por ejemplo, eso de que los medios matizaran la peligrosidad de mi ley, eso no se percibió desde acá. Pero esto estás hablando de intereses muy fuertes para Claro. poder llegar a ese extremo. O sea, y no es cualquier cosa. O sea, digamos que le doraron la píldora al pueblo argentino para decir, no, sí, él dice, pero no lo va a hacer. Que es algo que también se escuchó mucho con Trump. Que la gente Sí, decía, mira, no oigas lo que dice, ve lo que él hace. Oye, pero es que está diciendo esta barbaridad, sí, pero ve lo que él hace y al final de cuentas la hacía. Entonces dices tú, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo poderte enfrentar a este tipo de situaciones con radicales de esta manera? Veo yo, por ejemplo, que muchos de izquierda se vuelven conservadores a la hora de enfrentarse a este tipo de energúmenos o especímenes políticos y entonces se van y se quedan en el lado correcto, el lado conservador, porque quieren ser los que son los políticamente correctos. Pero me doy cuenta yo que la situación en el mundo no está para jugarle ese tipo de juegos, porque ese juego es como desmentirle la plana a lo que dice el otro, y eso en términos de votos no da, sino lo que da es precisamente contestarle con la misma radicalidad o estridencia al otro dentro del mismo sí. contexto. No sé cómo veas tú las cosas. Sí, mira, si miramos, a mí me interesa mucho mirar la historia, ¿no? Pero el psicologismo barato, digamos, no ayuda a pensar la política. En cambio, la historia sí es un gran reservorio, es una gran sabiduría para imaginar el presente, no para repetir lo que hizo la humanidad, pero cuando vos seguramente tenés una familia y en la familia, por ejemplo, hay ciertas enfermedades. Si efectivamente tenés a tu padre al lado, a tu tío al lado, que tuvo una enfermedad homóloga a la tuya, cuando aparece esa enfermedad, le puedes preguntar, che, ¿cómo lo resolviste? ¿Con qué médico fuiste a hablar? ¿No? Esa es la historia, ¿no? La sabiduría histórica frente a ciertos problemas, no iguales, homólogos. Si tenemos memoria, efectivamente podemos recurrir a esos elementos memoriales de tipo histórico. Entonces me interesa mucho la historia en este sentido, que en el siglo pasado, cuando surgieron los fascismos clásicos, arqueológicos, ese gran conflicto humano, social que determinó el fascismo durante el siglo XX fue resuelto porque en el campo antagonista existía la revolución. Bueno, esa palabra me parece que debe ser reconsiderada, traída a nuestro presente para, porque cuando hablamos de revolución, hablamos de otra manera de imaginar las formas de vida en común. Eso es esencialmente una revolución y la revolución implica un poder emancipador, radicalmente emancipador, que provoca un desplazamiento de clase respecto de la estatalidad. Y a este poder hay que desplazarlo de la estatalidad nacional, efectivamente, si queremos mantener una Argentina vitalista, emancipada, popular, donde la vida tenga un sentido. Pues mira, estás diciendo conceptos muy interesantes, te lo tengo que volver a decir, como que la revolución lleva el concepto de lo común, y ese concepto urge tenerlo, urge tenerlo. Yo vivo en Monterrey, Nuevo León, el norte del país, a 1 hora y media de manejo del imperio. Me queda Texas a 1 hora y media, puedo ir y venir. Y vivimos en una contaminación apabullante. Somos 5 millones y tenemos más contaminación que la Ciudad de México, que tiene 20 y tantos. ¿Por qué? Porque aquí todo lo controlan 10 empresas. Las 10 grandes empresas que incluso son grandes exportadoras controlan todo y cada vez que la gente se empieza a morir o empieza a protestar por los niveles altísimos de contaminación que hay, se le echa la culpa a la refinería federal y ellos se lavan las manos. Claro que la refinería tiene culpa, pero no la gran culpa y los medios trabajan para decir, señalar a otro, no a los mismos. Y vemos cómo, les digo yo, no solo captan cada vez más el espacio público, no solo las empresas,
sino incluso también el espacio público, porque los parques, por decirlo así, los empiezan a privatizar. Si no porque rentan todo el parque, sí rentan los lugares del espacio donde venden, hay negocios y todo que les están comprando y haciendo negocio con la gente que va, ¿no? Y yo les digo, estas gentes al final de cuentas nos quitan el aire, porque ellos no viven en los lugares contaminados. Ellos viven en los lugares donde no hay contaminación, donde ellos precisamente no contaminan. Y si tú te quieres ir para allá, no puedes, porque sale carísimo comprar esos bienes, esos terrenos, esos lugares inmobiliarios para poder disfrutar de aire puro. Entonces, vemos esto, cuando dices tú, la crisis climática, lo vemos, aquí lo veo yo absolutamente todos los días, y entonces el concepto de decir, vamos a recuperar lo que es común, el agua, que cada vez la privatizan más, el aire, que es de todos, parecen de sentido común, pero todavía estamos batallando para poder enarbolar esa bandera. En primer lugar, porque la palabra comunismo es lo primero que te avientan, ¿eh? Estos nefastos, cuando tú quieres volver a revitalizar lo que es propio de todos y no de unos cuantos. Sí, la palabra comunismo es una palabra poética, ante todo te diría eso. La palabra comunismo expresa básicamente un poder de tipo popular, que ha sido muy vituperado, ha sido execrado, ha sido destruido por el poder imperial, por el poder capitalista, porque efectivamente era un poder de índole comunitaria, pública, social, de clase. Eh, el comunismo o el socialismo son poderes históricos de clases que históricamente no habían podido acceder a la estatalidad. Te hago un ejemplo. La Revolución Rusa del 17 es una revolución que en realidad lucha en contra de un gobierno transicional que fue el gobierno de Kerensky, pero en realidad fue una revolución contra el orden zarista. Eh, ¿Te acordás cuántos años gobernaron en Rusia una familia, los Romanov, el orden zarista, antes de la revolución bolchevique? Exactamente el número de años, no, pero fueron bastantes y estaban bien apoyados por todo el mundo en 300, este caso. sí, 300, sí, 300 años, 3 siglos. Durante esos 300 años, los Romanov, los zares, la clase de la gran propiedad, había inhibido a las clases populares que gobernaran la estatalidad, que no supieran cómo funciona un Estado para gestionarlo, gobernarlo. El comunismo propuso esencialmente esto. Nosotros y nosotras, fuerzas emancipadoras de tipo trabajador, popular, queremos gobernar también el Estado. Tenemos el derecho porque vivimos en este país. Ustedes gobernaron 300 años, nosotros vamos a gobernar un poquito más. Y además, obligaron a la clase de la gran propiedad a trabajar para vivir, porque la clase de la gran propiedad obliga a la clase trabajadora para vivir. La clase de la gran propiedad obliga al trabajo esclavo, al trabajo de explotación capitalista, a la clase trabajadora para que la clase del privilegio pueda subsistir, pueda vivir y existir sin trabajar. Por ejemplo, mira esto, ¿no? El agua. A mí es un tema que me interesa. Hace relativamente poco vi una película palestina que se llama No Other Land, Ujú. donde muestra efectivamente cómo el Estado de Israel trata al pueblo palestino. Y una de las cosas que el Estado fascista, el Estado sionista, conducido por una experiencia fascista, que el gobierno Netanyahu hace con el pueblo palestino es destruirle sistemáticamente los caños de agua. Si un ser humano no puede prescindir de algo, es del agua y del aire. Bueno, efectivamente, el capitalismo ha destruido lo que llamamos tierra, lo que llamamos Pachamama, lo que llamamos soberanía, lo que llamamos lo propio y que necesitamos para vivir. Y efectivamente no tiene ningún miramiento respecto de lo común. El aire es común, todo ser humano necesita respirar. El agua también es un bien común. Todos los seres humanos necesitamos acceder al agua para reproducir nuestra vida. Bueno, el capitalismo, ¿sabes cómo lo entiendo yo, Héctor? Como Drácula.
O sea, es un poder insaciable. Y hasta tanto no se le pone un freno, un límite, avanza sin miramiento sobre todo. Ser humano, ser natural y ser animal. Rocco, de veras te agradezco mucho esta charla que nos has dado. Me gustó, me agradó mucho. Y Gracias. me gustaría luego volverte a convocar, sobre todo después de que pasen las elecciones que vienen, que esperemos que ya sean más definitorias de lo que le puede pasar a un gobierno que ha sido totalmente favorecedor de intereses que no necesariamente son los del pueblo argentino, eso me queda claro, y que no necesariamente tienen que ver con la soberanía argentina, desde el momento que esos No. intereses se los vende a corporaciones o a países extranjeros. Y dices tú, bueno, ¿qué está pasando? En varias ocasiones que hemos platicado con gente, así como tú que reside en Argentina, ya sea activistas, políticos o analistas, les digo, es que no puede ser de que la frase esa de Perón de patria o colonia, que luego hizo la transición con el Che, que era patria o muerte, que era más radical, dadas también las circunstancias que él veía. Ahora, pues ya patria, no importa que entren los gringos aquí, pongan sus bases militares, les doy todo lo que quieran. Digo, ¿qué pasa con un pueblo que pudo generar dos frases que sintetizan un movimiento, como tú dirías, revolucionario y emancipador, contestatario frente a un imperialismo salvaje, como es al final de cuentas el capitalismo y el norteamericano, con su doctrina Monroe? Mira, lo que te puedo decir, Héctor, y esto debe ser pensado, pero no debe ser pensado por vos y por mí, debe ser pensado por todas esos seres humanos, esas personas, esos ciudadanos y ciudadanas que pueden escuchar esta charla y vibrar en la misma preocupación. Los pueblos del mundo, eh, el pueblo mexicano, las clases trabajadoras mexicanas, las clases trabajadoras argentinas, latinoamericanas, están siendo brutalizadas. Porque efectivamente en la Argentina estamos gobernados por un poder brutalista, pero también porque el capitalismo ha asumido las nuevas formas. Si yo no me engaño, el capitalismo que estamos viviendo tiene tres expresividades. Hay un capitalismo productivo, que es el capitalismo clásico, arqueológico, que produce bienes y servicios. Si querés comer una papa, hay un trabajador que esa papa tiene que producirla, intercambiarla en el mercado y alguien la come, ¿no? Es el capitalismo productivo, que produce bienes o servicios. Luego hay una segunda expresividad del capitalismo, que es un capitalismo de plataforma, un capitalismo financiero, un capitalismo digital, un capitalismo que produce valor sobre la base de la nada. El fondo FIMA, un plazo fijo, ¿no? El capitalismo digital. Y luego en América Latina, especialmente en ciertos parajes de América Latina, hay un narcocapitalismo. Y el capitalismo digital financiero tiene un aparato. Uno de los tantos aparatos que lo hacen funcionar son lo que banalmente llamamos redes sociales. Esos son aparatos del capitalismo financiero. En mayor o menor medida, todos nosotros y nosotras trabajamos para X, para Twitter, para Instagram, para Facebook, para TikTok, porque nos metemos ahí y a la hora de publicar una frase, una oración, un video, una foto, estamos rellenando de sentido esos escaparates, esas vidrieras. Entonces, cada cual, cada persona, es un trabajador gratis, esclavo de esos aparatos del capitalismo global. Y esos aparatos del capitalismo global hacen muchas cosas con nosotros y nosotras. Por ejemplo, achatar nuestra forma del pensamiento. Si vos te podés expresar usando 180 caracteres, que es el máximo que te habilita Twitter, por ejemplo, tenés una lengua achatada y una lengua no es un elemento comunicacional nomás, no es una herramienta comunicacional, es una herramienta reflexiva, histórica, memorial. Entonces, estos aparatos de poder me parece que tratan de quebrar los vínculos históricos, afectivos, memoriales entre la lengua nacional en nuestras y sus modalidades históricas, y cuando logran efectivamente achatar nuestras formas comprensivas, comunicacionales, de pensamiento, reflexivas, cognitivas, psicológicas, políticas, nos han brutalizado.
Y cuando no brutalizan, efectivamente pueden hacer con nosotros y nosotras cualquier cosa y cualquier cosa que entra dentro del ámbito del control masivo. Entonces me parece que hay que restituir una distinta manera de comunicar al margen del monopolio, recuperar la historia, recuperar la memoria de lucha de nuestros pueblos y tratar de imaginar una vida distinta al margen de la vida capital. La imaginación es una palabra también poética, una palabra filosófica, pero cuando hablamos de imaginación, hablamos de un poder, de una potencia, de una facultad disidente, alternativa respecto del capitalismo. En el siglo pasado se llamó socialismo. Hoy en día habrá que ver cómo podemos nombrarla y también realizarla. Cuando dices cómo podemos nombrarla, sería actualizarla, en este caso, cambiar de palabra, modificarla, dejar ciertas letras de esa palabra, pero dándole otra más, sumándola a otra, ¿o a qué te estás refiriendo? Me estoy refiriendo a encontrar las justas palabras para interpretar el momento histórico, empalmarla con eh, su historicidad, con la historicidad de lucha de los pueblos, para tratar de imaginar, para poder imaginar una vida disidente respecto del mundo cerrado que implica el capitalismo. Hago un ejemplo para que se entienda lo que estoy tratando de decir. En el mundo hay un calentamiento global, es evidente, ¿no? Las estaciones parece que ya no existen demasiado. En los momentos, por ejemplo, de verano, cuando hace 10 años o 15 hacía una temperatura de 30 grados, ahora te encontrás con verano de temperatura de 40, 45 grados. Ese es el calentamiento global. Ahora, ¿el capitalismo cómo resuelve ese conflicto? Vendiéndote a vos, a mí y a miles de millares de personas más un aparato que se llama aire acondicionado. O sea, te vende la solución, entre comillas, que en tu casa Ajá. te enfría, pero al mismo tiempo ese aparato tiene un impacto en el mundo, digamos, en el ambiente porque calienta, ¿no? Entonces, vos te enfrías, pero todo el mundo se calienta más. Bueno, ese es el dictum del capitalismo, resolver el problema, la clave de lo individual, pero al mismo tiempo creas un conflicto de magnitud global. En cambio, en países como Cuba, que piensa las cosas de manera distinta, al margen de la vida capital, también existe el aire acondicionado, pero no existen aire acondicionados individuales. Se pueden encontrar aire acondicionado, por ejemplo, en los lugares públicos. Vas al cine con 600 personas más y encontrás aire acondicionado, en un museo también, pero en el departamento donde vive una persona o dos o una familia no hay aire acondicionado, hay un ventilador. Bueno, esa es una imaginación disidente, distinta respecto de la vida capital. Me parece que si queremos conservar la soberanía, la soberanía es lo propio, tu propia casa, tu propio espacio vital, tu propio espacio psicológico, tu propio espacio afectivo. Me parece que tenemos que es necesario, es imperioso imaginar otra manera de vivir en común, poderes alternativos al poder sin límites del capitalismo para resguardar la vida. ¿La vida de quién? La vida de la clase trabajadora, la vida de los grandes sectores de donde surge la emancipación. Para decirlo en la clave campista del campo nacional y popular. De veras, te agradezco esta charla que nos dice, no te quiero quitar más tiempo y no dudes que sí te vamos a volver a molestar Con mucho gusto. pronto. De veras fue muy agradable esta charla, muy esclarecedora y muy diferente, porque sabía que como eres filósofo ibas a manejar conceptos políticos, pero con otro nivel de profundidad o con otro enfoque, otro análisis. Y mira, resultó más de lo que yo esperaba y por eso insistí en que necesitaba tener una charla contigo para que nos dieras una visión de lo que pasa en Argentina, pero no nomás en Argentina, es que lo que sucede en Argentina sucede aquí en México, sucede en toda parte lo que llamamos patria grande. Como alguien por ahí dijo, lo que yo veo es eso ya me pasó o eso es lo que me va a pasar. Entonces nosotros todavía estamos en el contexto
lo que está pasando en Argentina con un Milei sucede aquí también, en nuestro país, que Sí, aparezca una derecha así. solo que ustedes tienen uno de los gobiernos que en este momento es un gran faro para el resto de América Latina, o por lo menos yo lo veo así. Mira, la verdad es que hemos hablado con muchas personas, nosotros en Latinidades, pues hemos hablado o charlado con más de 50 países, y sobre todo los de América, y por ejemplo España y demás, todos nos dicen lo mismo, que están muy esperanzados el gobierno de México. Les digo, bueno, yo les recuerdo que aquí somos la primera trinchera y que obviamente el imperio dice, si cae México van a caer más fácil todos los demás, entonces el enemigo lo tenemos aquí. Sí, Sí, sí. se manejan de forma diferente. Por ejemplo, Marco Rubio decía hace poco, no nos importa lo que diga la ONU, va y dice lo que quiere en otras partes, y aquí se esperaba, sobre todo la derecha aplaudía, que viniera y en la reciente reunión que tuvo con Claudio Sheinbaum se manejara un contexto así, y no, no lo hizo. Se acordó que se respetaban las soberanías. No sabemos qué pasó en el interior de la negociación, pero sí a nivel externo no se manejó así. Y si bien es cierto que lo pudieran hacer, yo creo que no se arriesgan tanto, porque saben que un comentarios así encrisparían al país de aquí y los millones de mexicanos que están allá en su propio país. Entonces, lo hacen sabiendo que les da miedo, lo que tienen que calcular los pasos en relación a México, que no es tan fácil poder aventar una frase así grosera y altanera, como por desgracia se los hacen a otros países, que a México no es tan fácil eso. Entonces digo, pero bueno, Claro, estamos ahí en estas trincheras, ¿no? De que sabemos que en cualquier momento pueden rebasar, como lo han dicho, vamos a atacar a los carteles y les decimos acá, pero si los carteles más grandes los tienes tú ahí, estos mira, trabajan para ustedes. exactamente. Lo que ellos llaman carteles o cárteles o que se llaman mafias en otros lugares, en realidad son aparatos del capitalismo. Trabajan para ellos. Digamos, cualquier cártel que esté en territorio latinoamericano no responde, digamos, a la temporalidad, ni a la geografía, ni a los poderes latinoamericanos, sino que son bases, excrescencias, emergencias del poder capitalista. O sea, se encuentran acá, pero efectivamente producen sentido, mercancías y flujo de capitales, flujo libidinal de capital para el corazón del capitalismo. Entonces, lo que llaman cárteles, en realidad, digamos, son enclaves del poder capitalista en nuestra América. De hecho, lo que, por ejemplo, para hacer un ejemplo y no ser más larguero, porque esta conversación ya me parece que duró un montón, pero para tenerlo solo presente, ¿no? Lo que llamamos mafias, aparatos o cárteles que se ocupan, por ejemplo, de la producción de la pasta base de cocaína en América Latina. La pasta base de cocaína no se consume en América Latina, se consume en el corazón del capitalismo, se consume sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Esa es la demostración palmaria que efectivamente los cárteles que operan acá funcionan para esos poderes globales, imperiales, capitalistas que están fuera de nuestra América. Yo, ahorita que estás hablando de esto, me gustaría nomás comentar algo de que hace varias semanas ya se manifestaba que había mercenarios colombianos aquí en México apoyando los carteles, que obviamente esos mercenarios son de derecha, eran militares y paramilitares. Y recientemente, hace un momento, 5 o 10, antes de que empezábamos la charla, media hora antes, si tú quieres, leí que sacaron un pequeño reportaje de un video de lo bien que están organizados los carteles. Le llaman irregulares, pero están todos uniformados, traen drones, están todos organizados y dicen, fueron entrenados, ya se sabe que fueron entrenados en Ucrania. En Ucrania, evidentemente, ahí no hay izquierda, no hay movimientos de izquierda, porque son de derecha, extrema derecha radical o derecha light, pues, si tú quieres, pero izquierda no hay. ¿Y por qué cómo llegaron hasta allá? ¿Quién les permitió llegar hasta allá? O sea, tuvieron que haber pasado por algún control de algún país para decir de dónde vienen, dónde aterrizó ¿cómo se llama? El avión. ¿Qué quiere decir? Que la derecha o el capital, como dices tú, o las estructuras financieras, son los que apoyan este tipo de entrenamientos, por algo fueron allá. Digamos, no fueron como decir, se fueron a entrenar a Cuba.
Pues ¿cómo? ¿A dónde? Estos fueron a entrenarse allá para seguir siendo carteles de la droga y tener formas de poderle ganar al ejército nuestro, al ejército de México. Entonces, ya, no te quito más tiempo, Rocco, y de veras te agradezco de corazón esta charla y estamos pendientes. No, al contrario, el agradecido soy yo. Espero que haya funcionado de manera más o menos razonable. Suerte con cuando la transmitan y muchas gracias y quedo a disposición. Claro, te lo agradezco. Buen día y te aseguro que Bueno, así va a ser. Gracias. hasta luego, gracias.